en, en el capítulo 11 de el libro de Apocalipsis. Y dice Apocalipsis 11, versículo desde el 1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios. Esto es muy importante. Voy a poner aquí esta nota acá. Sí, muy bien. Y dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. El segundo ay ya pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tomó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Así que este capítulo vamos a empezar analizándolo al revés, por el fin. Aquí en el versículo 19, el último del capítulo 11 de Apocalipsis, dice que Juan vio que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Sabe que millones de creyentes cristianos bíblicos
llamémosles evangélicos, porque se creen en el evangelio, pero creen que, que lo que es la ley de Dios, lo que es los 10 mandamientos, eso era algo que pertenecía a otra civilización, a otra raza, en otra época. Creía que eso le pertenecía solamente a los judíos y que era solamente una liturgia para los judíos. Y que una vez que pasó el tiempo de los judíos, porque vino Cristo, y Cristo es la gracia, estamos ahora bajo la gracia, ahora estamos en otra época, en otro tiempo, y que por lo tanto, pues, ahora pues, impera la gracia. Que allá en aquel tiempo, lo que imperaba era la herramienta que Dios tenía para tratar la salvación de los judíos. Entendían que era la ley para los judíos, que los mandamientos de Dios era para los judíos. Que ahora en otra época diferente, en el nuevo pacto, pues ahora impera ya otro régimen, que ahora ya con la muerte de Cristo se estableció la gracia y que ahora lo que impera es la gracia. Y que la gracia es dada para la iglesia, para los gentiles que no son judíos. Así que la regla de salvación para ellos es otra. Y que la ley y la gracia, pues perteneciendo a dos regímenes diferentes y a dos periodos diferentes y a dos esquemas de salvación diferentes, pues entre ellas se eliminan, que son incompatibles entre ellas. Y ese es un problema muy serio que vamos a ver al final. El problema que ocurre es, número uno, que el pecado es para todos. El pecado no es algo para judíos. El pecado tampoco es para gentiles solo. El pecado entró en el mundo, según Romanos 5:12, de si pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es de todo. Esa es la primera información. La segunda información es, Cristo de ninguna manera vino a salvar solamente la gente del tiempo de él para acá. La gente que cree que Cristo inauguró la gracia y que pues ya a partir de su venida y su muerte en la cruz del Calvario impera la gracia, que ya terminó el periodo antiguo, porque allí imperaba otro sistema, tienen un problema grande porque Cristo simplemente ha venido y es el Salvador del mundo. Simplemente ha muerto en la cruz del Calvario, pero ha venido simplemente a salvar al mundo entero. Los que creen que de Cristo para acá hay otro sistema, porque Cristo vino a augurar otro sistema, estarán diciendo entonces que Cristo es el Salvador solamente de este sistema y del tiempo de él para acá. Que ahora que le toca a Cristo salvar, pues esta es la gracia. En el otro sistema, pues que Cristo no era el que salvaba. Allí ellos tenían ritos y tenían otras actividades. Ese es un problema serio. Ocurre que Cristo no solamente es el Salvador de todos. O sea, Cristo vino al mundo porque el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12, y la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, Cristo es el Salvador de todo el mundo y es Salvador de la gente desde Adán hasta Cristo y es Salvador de la gente de Cristo hasta el fin. O sea, solamente tenemos un solo problema todos, que se llama el pecado. ¿Cómo sabemos que la gente de antes de Cristo y ellos también eran pecadores? Porque morían y la muerte entró por el pecado.
¿Cómo sabemos que nosotros tenemos el mismo problema de ellos? Porque morimos y el pecado es el que trae la muerte. Entonces la Biblia dice que Cristo vino, dice, para destruir la muerte. Entonces él le toca ser salvador de todos. ¿Ve? Así que no tenemos entonces dos maneras de ser salvos. ¿Por qué no? Porque tenemos una sola enfermedad y un solo médico. Entonces, con una sola enfermedad, porque solo es una, porque si la gente antes de Cristo tuviera una enfermedad y nosotros tenemos otra muy diferente, pues así buscaríamos dos médicos diferentes. Pero teniendo una enfermedad única, el pecado y la muerte, y la Biblia dice que Cristo vino también a destruir el pecado de todos, nos toca entonces el mismo Salvador. ¿Ve? Por lo tanto, entonces, el tercer punto que hay que ver es de que solamente se puede hablar de pecado si hay ley. Y solamente se puede hablar de Salvador si hay ley transgredida. Por lo tanto, la ley de Dios, esa es para todo, porque esa es la que se transgredió. Un énfasis muy grande que se hace el que estudia la Biblia que dice, Cristo no pecó. Y toda la gente que cree en la Biblia y en el Evangelio cree que Cristo no pecó. Hay que hacerle una pregunta, bueno, ¿y por qué usted cree que es importante que Cristo no pecara? Bueno, si Cristo hubiera pecado, entonces hubiera necesitado un Salvador él. Cristo es Salvador de la humanidad porque él no pecó. Ahora, si el que Cristo no peque es importante, el que cree eso, entonces está diciendo que Cristo se portó muy bien y que él fue obediente y que si hubiera pecado hubiera sido un problema. Está diciendo que pecar es un problema. Qué bien que Cristo no pecó. Entonces, el que cree eso, claro, cree lo correcto, pero también está diciendo que el pecado es malo y que si Cristo hubiera pecado hubiera sido un problema. Y que bien lo hizo Cristo porque no pecó. Ahora, si Cristo no pecó, ¿qué es lo que él obedeció? Eso que Cristo obedeció, que no pecó, porque si Cristo no obedece hubiera pecado, porque pecar es desobedecer. Eso dice que entonces hay un código. ¿Cómo se puede decir que una persona no peca si no conocemos qué es pecado? Entonces, todos esos cuadros hay que entenderlos. Así que los pecadores tienen ley. ¿Por qué? Porque son pecadores. Porque solamente se puede ser pecador si hay un código transgredido. ¿Y quién era pecador? Los judíos y la gente antes de Cristo. ¿Quién más? También nosotros. Si ellos eran pecadores y nosotros también, simplemente hemos cometido el mismo problema, transgresión de la ley. Porque solamente así pueden ser ellos pecadores y nosotros pecadores. Y Cristo ha venido a salvarnos del pecado, a nosotros y a los judíos también. Ok, el libro del Apocalipsis, que es el libro último de la Biblia, el libro del fin, dice que Juan vio el cielo abierto y allí vio el arca del pacto, se veía en el templo. ¿Qué hace esta declaración acá? En el libro último del fin, en Apocalipsis, en este tiempo, ¿qué hace? Pero allí está. Juan vio el cielo abierto y vio el arca del pacto. ¿Cuál pacto? No dice de uno de los pactos o de un pacto, sino que usa acá, aquí usa un pacto en forma singular. El arca en singular, no un arca, su pacto en singular también. Indica que hay un arca sola del pacto. Muchos dirán, claro, el arca del pacto de los judíos. No,
El problema es que esto está pasando, es en el último libro de la Biblia. Está pasando cuando ya no existe, cuando este mensaje no se le está dando a los judíos. Y el problema es que el mensaje no se le está dando a los judíos, es porque hay un problema serio. Es que los judíos son pecadores también. Dice la Biblia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo vino, y los que no creen en Cristo, está escrito, no pueden ser salvos. Ese es el problema que pasa. Porque Cristo vino a llevar nuestros pecados y dice el versículo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo judío como nación no cree en Cristo. El pueblo judío como individuo, hay muchos judíos que aceptan a Cristo, pero como nación no. Yo estuve en Israel hace como 3 años y sé bien, y el guía que nos tocaba, era un judío latinoamericano, un judío hispano, nacido en Chile, pero era de ascendencia judía y ciudadano hebreo. Y cuando le predicamos de Cristo, él se reyó. Mire lo que pensó él, lo que él pensaba. Qué bien que Israel se llena de turistas del mundo entero y le deja a Israel tantos ingresos. Y yo, decía él, soy un guía turístico, que me gano mi salario por cristianos que vienen, porque Israel es la nación donde tuvo Cristo. ¿Por qué se reía? Porque él entiende que Cristo es un mito. Y él se reía que un mito esté produciendo tanto dinero. Porque él ni siquiera cree que Cristo es un personaje histórico. Por lo menos los musulmanes dicen Cristo existió y es un gran personaje. Es un profeta, no es Dios, pero un profeta como Mahoma. Bueno, creen de Cristo bastante, pero los hebreos de la nación como nación no creen de Cristo, ni siquiera que fue un personaje que haya existido. Y sin Cristo, los pecados de los pecadores no pueden ser perdonados. Ahora, todo el que cree en Cristo, entonces, si cree en Cristo, en su sacrificio, sus pecados son perdonados, pero todo aquel que se cree pecador tiene que entonces creer que existe la ley. No es posible que alguien se crea pecador si no hay ley. Usted no puede creerse pecador a menos que usted indague si usted ha transgredido algo. Claro, existe mucha gente culpable de violar códigos, pero que no son de Dios. En la iglesia católica, en mi niñez, no se podía comer carne los Viernes Santos. La gente no podía bañarse. Así que eran culpables. Hacían cosas incorrectas. Pero no es para Dios eso, porque la Biblia y los mandamientos no dicen que eso haya que observarlo. Pero la Biblia sí dice que hay 10 mandamientos. Y la Biblia repite de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia de Caín? Porque Caín mató a Abel. Dice primera carta de Juan capítulo 3 que Caín era del maligno porque mató a su hermano. ¿Qué cosa, eh? Por eso. Porque la Biblia dice no matarás. Y el problema es que fue pecado para Caín y lo será hasta el fin. Para que la gente entienda que la ley no puede pasar nunca. ¿Ve? Así que era pecado en la antigüedad el adulterio y lo será hasta el fin. ¿Por qué? Eso es solamente malo porque Dios dijo que es malo. Aquí en este versículo de Apocalipsis 11:19, aquí Juan vio el templo de Dios abierto en el cielo. Recuerde bien que hay una profecía falsa de los hermanos protestantes cristianos de que va a venir un impostor llamado el anticristo, porque los judíos van a hacer el templo
y que Él va a venir y se sentará y los engañará para cumplir una profecía que dice que vendrá el anticristo y se sentará en el templo de Dios como Dios, y que los judíos van a conseguir a construir el templo y que ese es el templo de Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice que el templo de Dios en el cielo, el último templo que hubo de Dios en la tierra, fue en el templo donde Cristo entró. Allí de donde lo sacaron para crucificarle, aquel que los romanos destruyeron en el año 70. Ya Cristo, que es sacerdote, ha ejercido como sacerdote en su templo. Pero Cristo no ejercería como sacerdote en templo en la tierra, porque Cristo es Dios y Dios no oficia en templo hecho de mano. Por lo tanto, en el cielo hay un templo y dice el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hay un templo de Dios. ¿Y ese templo qué tiene? El de la tierra era una copia, porque el de la tierra tenía un arca. ¿De qué? Del pacto. Eso es una sombra. Aquí está diciendo que en el cielo es que está el templo de Dios y que allí es que está el arca de su pacto, que está. O sea que eso no fue abolido, ni era de los judíos. Hay un templo y el arca está allí, y allí, dentro del arca, lo que está es la ley de Dios, porque está activa y vigente. Y el mundo va a ser juzgado y condenado, no los judíos, el mundo va a ser condenado y juzgado por la ley de Dios. Porque si no hay ley, tampoco hay culpa ni pecado, y tampoco Dios va a culpar a nadie por acciones que hizo que no sean de su ley, que no estén en la ley. Esa es la única que Él usa como código. Ese es un dato muy importante. Ok, entonces vamos a ver otros detalles, y es que dice Apocalipsis 11, dice de los dos testigos. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo afuera y no lo mida, porque será entregado a los gentiles, y hollarán la santa ciudad 42 meses. Escuche bien, el mes hebreo solo tiene 30 días. Nosotros hoy tenemos meses de 28 días, a veces de 29 y muchos de 31. Pero el mes hebreo era solo de 30 días. Y el año de ellos solo de 360 días. ¿Ve? Así que entonces dice aquí que el patio del templo iba a ser hollado por los gentiles. Hollarán, dice, la santa ciudad 42 meses. La santa ciudad, 42 meses. Esa santa ciudad, muchos han pensado que es Israel, la santa ciudad. Pero recuerde, una vez que el templo de Jerusalén fue destruido, una vez que Cristo salió del templo en Mateo capítulo 23. De allí Cristo dio la profecía de su venida en el 24, en el 25 presentó 3 parábolas, y en el 26 fue arrestado y lo mataron. Así que lo último que él estuvo en el templo fue en el Mateo 23, y dijo del templo, dice, vuestra casa es dejada desierta, y no me veréis más, sino hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está hablando de su segunda venida. Por eso los discípulos en el 24 le preguntaron, ¿qué señal habla de tu venida y del fin del mundo? Así que esa santa ciudad que está hablando aquí, Apocalipsis, recuerda que el libro del Apocalipsis, el sistema historicista, son acontecimientos que pasan entre la muerte, entre la resurrección y entronización de Cristo, la entronización de Cristo, que fue de la tierra, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Juan ha visto, hemos leído, vio un trono y allí vino sentado. Ese es Cristo, sentado en un trono en el cielo.
de su entronización hasta su segunda venida. Ese periodo es de todo lo que trata el libro. Aún Apocalipsis tiene un capítulo, que es el capítulo 20, para tratar después de la segunda venida de Cristo hasta la tercera, que es el milenio. Pero el resto todo es desde que Cristo es entronizado hasta la segunda venida. En ese tiempo, la santa ciudad ahora no es Jerusalén. ¿Por qué no? Pues ella fue destruida. Y de allí no quedó nada. Y Jesús de allí lo sacaron. Esa ciudad ahora es espiritual. Esa ciudad ahora es la fe, la religión. ¿Cómo iban a tratar el evangelio los seres humanos? ¿Qué dice allí? A Juan se le dio una caña de medir. ¿Qué significa medida en la Biblia? Medida en la Biblia significa lo mismo que significa para nosotros. Que se mide algo para ver cuánto es. Se mide terreno para usted anotar la cantidad. Usted midió cuánto es. Se mide también para ver la calidad. Medir algo para ver la calidad y la cantidad. Un inventario. Para eso se mide. Las cosas que operan con medida. Eso indica que a Juan se le está pidiendo que haga un inventario. ¿Ve? ¿De qué cosa? Del templo de Dios, del altar y de lo que adoran en él. Ese templo es la religión, el evangelio. Es el templo de Dios a donde los seres humanos tenemos acceso. Porque hay un templo donde Cristo oficia e intercede en el cielo. Pero esto aquí es una obra que le hace Juan acá, que él mida. Lo que está pidiendo ahí es de que mida, pase un inventario de la religión, del evangelio, cómo está en este periodo, en este tiempo, cuando él actúa. Dice, pero el patio del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Ya vemos que no es en el cielo, que los gentiles no tienen acceso al cielo. Y ellos lo han, dice, hollado. Hollar significa pisarlo. Viene de huella, el pie. Hollarán la santa ciudad. Esa santa ciudad no es Jerusalén, ella fue destruida, y los gentiles tampoco han ido allá, después que allí arrasaron y no quedó nada. Tampoco es en el cielo, porque los gentiles no tienen acceso a la santa ciudad de Jerusalén nueva, que descenderá del cielo de Dios. Así que esa santa ciudad y ese templo es el evangelio acá, cómo la gente responde al evangelio y el pueblo de Dios, cómo está la fe. Mídela, a ver, haz un inventario de ella. Pero la parte de afuera, o sea, no la mida, esa déjala en manos de los gentiles que van a profanarla. La palabra hollar aquí significa pisar, profanar por 42 meses. Esos 42 meses, ¿qué son? 42 meses son, escuche bien, esto es la misma profecía que está allí en la Biblia, en muchos lugares, que es los 1260 años de dominio que la iglesia de Cristo estaría en apostasía, convertida en la gran ramera. Así que cuando dice aquí, mide el templo, mide el altar y mide lo que adoran en él, pero la parte de afuera y la ciudad no la mida, indica que iba a haber un remanente que iba a estar respondiendo a Dios, porque medir es mirar la calidad, pasar un inventario. Pero la ciudad, esa iba a ser dejada a los gentiles, y esos gentiles porque simplemente la religión cayó en mano de los gentiles, en mano de la gran ramera, en mano de la apostasía. Y esos 42 meses están formados de 12, 12 y 12 y 6.
¿Qué es eso? 12 es un año, 12 es otro año, 12 es otro año, 3 años, y luego 6 meses dan 42 meses. ¿Ve? Si usted multiplica 12 por 3, son 36. Y la mitad de 12, que son 6, da 42. 42 meses son 3 años y medio. 42 meses, los meses judíos tienen 30 días. 42 meses por 30 da 1260 días. Es la misma profecía. Los 3 años y medio famosos que la Biblia menciona que el Evangelio iba a estar en mano del papado. Esas citas las encontramos. Daniel 7:25 dice que iba a hablar palabra contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantaría, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Estamos tratando el mismo problema del asunto de la ley. Y es que la gente que cree que la ley, Dios la cambió. Cuando usted me dice a mí, por ejemplo, mira, la ley fue abolida, la ley fue cambiada, yo le digo, es verdad, usted tiene razón. La ley fue abolida y la ley fue cambiada. Los hombres lo han cambiado. No me diga que fue Dios. Dios no cambia. Cuando usted encuentra la ley abolida y la ley cambiada, siempre entienda que son los hombres los que la han hecho. Usted no trate de decir la ley fue abolida y fue cambiada. Este es el proyecto que Dios manda. Tenga cuidado. No involucre a Dios en eso. Sepa que esa es la apostasía. Daniel 12:7 dice: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo, hasta que se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Un tiempo y la mitad de un tiempo son también 1260 días, 3 años y medio, 42 meses. Apocalipsis 11:2. Eso es lo que vimos, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la santa ciudad. Hollarán la santa ciudad, la profanarán la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? El Evangelio. Va a ser profanado durante 42 meses. Ese es lo que ha hecho el romanismo con el Evangelio. Apocalipsis 11:9. Y lo de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán su cadáver por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Ve? Recuerda bien eso, los cadáveres de los 2 testigos. Escuche bien. Este es el capítulo de los 2 testigos. Dice: daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. Los 42 meses y los 1260 días son los mismos, porque 42 meses tienen 1260 días. Es lo mismo. Los 2 testigos iban a predicar por 1260 días. Eso es profético, son 1260 años. Del 538 a 1798, el dominio papal de persecución, de la matanza de todos los que no se sujetaban al papado. Río de sangre. Se cree que la iglesia mató más de 500 millones de personas en esos más de 1000 años de persecución y asesinato. Solamente cualquiera que se identificaba con la Biblia. Ya solamente eso era de muerte. Así que entonces eso dice acá que daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. ¿Qué es el silicio? Silicio es lo que nuestros abuelitos, quizá usted oyó hablar de eso, era el luto, que cuando se le murió un familiar se ponían una ropa oscura. Pues en el tiempo de Cristo se usaba mucho esto, y en la antigüedad, milenios atrás, y hasta hace poco, de que la gente cuando tenía sufrimiento, pesares o luto,
ellos se vestían de silicio. Daniel dice que él tuvo 21 días vestido de saco, porque estaba allí en penitencia. Así que dice que los dos testigos, ellos prediquen y evangelicen, testifiquen, vestidos de silicio. ¿Qué indica eso? Esos dos testigos son la Biblia. Y van a estar por ese tiempo simplemente siendo tratados como el basurero, el matadero. El que se identificaba con el Evangelio simplemente era mejor que le cayera, que fuera infectado de plaga, de peste. Lo trataban como una fiera. Y así pasó 1260 años. Eso significa que los dos testigos van a testificar vestidos de silicio, de saco. ¿Quiénes son estos dos testigos? Apocalipsis 24. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Los dos testigos son dos olivos y dos candeleros. ¿Qué es un candelero? Es la lámpara que se usaban en el templo en Jerusalén. Esa lámpara es la misma que vemos allí cuando en Apocalipsis 1 Juan ve a Cristo que se pasea entre los candeleros. Esas son las lámparas. Y tienen 7 brazos, cada una, 7 brazos. Y esa lámpara, su función, arder. ¿Cómo ardían? Simplemente se le ponía, no había electricidad, se le ponía mechas de algodón o mechas de una fibra que fuera así que encendiera. Pero la fibra se consumía. Tenía que echarle entonces aceite para que se quemara solo el aceite y no se consumiera la mecha. El aceite que Dios mandó que se le echara era de oliva. Por lo tanto, eso es lo que está diciendo aquí. Que testigo, dice, son 2 olivos y 2 candeleros. Lo que está diciendo es que cada candelero tiene un olivo. ¿Y ese olivo qué hace? Producir el aceite. Cada candelero tiene un olivo que le produzca su aceite. Dice, ¿dónde están ellos? En pie delante de Dios. Estos testigos son los 2 olivos, 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son ellos? Bueno, por sus obras usted lo va a identificar. Dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Así que usted dirá, bueno, ¿y cómo pueden hacerle daño a estos personajes si ellos tienen tanto poder? El versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lleven los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Cómo es que pudieron hacerle daño a ellos si tenían tanto poder? Dice el 7, cuando haya acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que ellos fueron vencidos y matados. ¿Cuándo fueron vencidos y matados? Fueron vencidos y matados cuando la bestia que sube del abismo los venció y los mató. En el 538, la bestia que sube del abismo, el papado, él los mató, los venció y los mató. Así que ellos estuvieron muertos por 1260 años y eso también los presenta como si estuvieran vestidos de silicio, vestidos de saco. Dice el versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice, los cadáveres de ellos, sus cadáveres, de los 2 testigos, estarán en la plaza de la gran ciudad. Recuerde que esa ciudad dice que es la ciudad que fue hollada, profanada por los gentiles. Los cadáveres de ellos estarán en la ciudad, dice, una ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto.
Y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Qué pasaba en Egipto? ¿Qué nos dice la Biblia de Egipto? Pues en Egipto dice que estaba lleno de ídolos, completamente repleto de ídolos. Que cuando Moisés y Aarón cuando Moisés fue a Egipto, dice las señales que hizo era contra ídolos. Algunos de los ídolos que ellos tenían, que ellos adoraban, era la serpiente. Por eso la primera señal que Moisés hizo fue que tiró una vara y se hizo serpiente y se comió la serpiente que los magos hicieron para refutar, desenmascarar de que el Dios de Moisés era más fuerte que el de ellos. Y así fueron las señales todas. Ellos tenían muchos ídolos. Algunos lo adoraban y otros los temían. Ellos creían que el río Nilo, de donde ellos recibían la vida toda, porque de allí ese era que irrigaba la tierra, y por eso podían sembrar trigo, creían que era un Dios. ¿Qué hizo Moisés? Que lo que ellos más le tenían asco, los egipcios, era la sangre. Por lo tanto, Moisés hizo la señal convirtiéndose en sangre. ¿Ve? Ese era otro Dios que tenía. Luego ellos le tenían entonces terror al Dios piojo. Le tenían miedo, pero le tenían un culto. Moisés cogió un puño de ceniza, lo tiró al aire y se volvió piojo para que vea que era falso. Ellos le tenían terror al Dios mosca. Moisés entonces hizo una señal y se llenó de mosca. Al otro día quitó la mosca para que viera que era falso. Le tenían terror al Dios rana. Moisés hizo así, tocó el suelo con su vara y se llenó de rana. Y después habló y se murieron las ranas. ¿Ve? Ellos tenían una diosa que era la diosa Ceres, que era la que daba los cereales. Por lo tanto, Moisés, ¿qué hizo? Pues él levantó su vara y vino una granizada y destruyó los cereales para que viera que esos dioses eran falsos, que la diosa Ceres no tenía poder. Ellos adoraban el sol. Por eso Moisés levantó su vara y vino un día oscuro, que nadie podía verse ni siquiera la palma de las manos. Y después cuando habló otra vez, se aclaró. Ellos tenían el dios también del ganado, el buey Apis. Ese era un dios. Moisés levantó su vara y vino entonces una enfermedad al ganado. Y después cuando habló se sanó para que viera que el buey Apis no tenía poder y así por el estilo. Así que entonces dice aquí que esta ciudad se llamaba en sentido espiritual Sodoma y Egipto. ¿Qué era eso? El mundo romano, la iglesia romana, el sistema romano, lleno de los dioses. ¿Y qué significa Sodoma? Dice Sodoma y Egipto. ¿Qué pasó en Sodoma? Bueno, el problema es que la iglesia romana simplemente secuestró el culto y no permitiría que ningún hombre casado pudiera dirigirlo. Tenían que ser solteros. Eso lo aprendieron de los griegos, de los estoicos, que creían que el matrimonio era malo, que el celibato era superior, que era más santo, que el sexo era malo, que el que se quedaba sin casar, eso era más santo. Pero eso simplemente llenó, como la noticia cunde por todo lado, lleno simplemente de homosexualidad. Y ha leído en las últimas décadas usted cómo sale la noticia de simplemente la pederastia, que es una plaga. Ok. Apocalipsis 11:11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida, dice, de los testigos, que duraron 3 días y medio, 1260 días proféticos, dice, muerto en la plaza. No se permitía que fueran enterrados, había que dejar los cadáveres allí. Y después de 3 días y medio, después de que terminó el tiempo del papado, 1798, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor
sobre los que lo vieron. Y oyeron un agravo del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Qué indica eso? Que simplemente allí, en el tiempo de la Revolución Francesa, esa también es la ciudad allí. En ese tiempo, la Revolución Francesa, que fue de 1779 a 1789, la Revolución Francesa simplemente fue un tipo de protesta y de reacción contra los abusos de la iglesia, que ponía reyes títeres para que los cardenales y los curas y los reyes, convertidos en élite, en nombre de Dios, impusieran la tiranía, el dominio, el abuso. Y había que respetarlo en nombre de Dios, porque se hacían pasar por Dios. Pero ¿qué pasó? Que cuando comenzó la reforma protestante de Martín Lutero, y antes de eso mucho, Juan Wycliffe había predicado, y eso cundió por Europa, llegó la idea de que esa religión era una mentira. Y la Revolución Francesa fue un levantamiento, una revolución contra los abusos de la iglesia que se perpetraban a través de la iglesia y de la monarquía. Luis XVI. Y el pueblo, que era abusado, cansado del abuso, explotado, se levantó, y ese pueblo arrasó con la élite. Inventaron la guillotina y pasaron por la guillotina a Luis XVI, a María Antonieta, la esposa, y a todo el gobierno, y se llenó de sangre y corrió la sangre por ríos en Francia. Y ellos renunciaron contra Dios. Allí entonces comenzó el ateísmo como filosofía en Francia, en la Revolución Francesa. Porque el Dios que ellos conocían es el Dios que la iglesia romana predicó, de corrupción, supersticiones, abuso, mentira, corrupción y tiranía. Es el Dios que entonces conocieron y se levantaron contra él. Y barrieron con la iglesia y barrieron con la monarquía. De hecho, hay que entender que la Revolución Francesa se inspiró, porque lo que ellos buscaron fue libertad, quitar esta tiranía. Se estableció allí simplemente el humanismo. ¿Qué decía la religión y qué decía la monarquía y todas esas dogmas? De que simplemente Dios es soberano y en su nombre hay que estar sometido, y que el que no se somete hay que matarlo. Y tiene que no protestar y servir simplemente todos los abusos, todos los abusos. Y era una explotación universal, en todo. Era una esclavitud universal. Si se levantó entonces esa gente y barrió con el poder y con la religión. La Revolución Francesa, que quitó toda señal de civilización, durante ese tiempo era matanza y matanza y matanza, y la guillotina no descansaba, río de sangre, matando a toda gente que había participado en la corrupción en el poder. Comenzando, como vimos, por la monarquía, por el rey y por toda la élite. La Revolución Francesa se inspiró en el sentido de libertad de los Estados Unidos. Recuerda que la Revolución Francesa 1789-1799, en ese tiempo se levantó Napoleón Bonaparte. Los Estados Unidos, este país, proclamó su independencia en 1776. Y aquello fue en 1789. Cuando en Francia y en Europa vieron que se levantó esta nación nueva, con una
principios y filosofía de gobierno y de política y religión nueva. Abrieron los ojos allí. ¿Qué aquí se propuso? Se propuso aquí es que la religión y la política estén separadas. Que el político no opine con respecto a lo que hace la iglesia. Y que la iglesia no opine con respecto a lo que hace. Porque allí la iglesia simplemente usaba todo el aparato político y militar para alcanzar sus metas de dominio, sometimiento, maltrato, atropello. Las leyes de todos los tribunales, la iglesia la usaba para hacer sus decretos de abuso. Aquí en Estados Unidos establecieron que las leyes de la iglesia se queden a nivel solamente eclesiástico y que las leyes civiles se queden a nivel solamente de lo civil y no vayan a incursionar en la iglesia, a imponer lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, una separación de poderes. Además de eso, que aquí no hubiera monarquía, no hubiera rey. Que los gobernantes de aquí lo eligiera el pueblo y fueran del pueblo. Hasta Estados Unidos y ese método, desde el principio del mundo, eso no se ocurrió, no se hizo jamás en ninguna parte, sino solamente en Israel, milenios atrás. Que allí sí hubo gobernantes, hubo reyes y eran del pueblo. Pero después en todo el resto del tiempo eran monarquías que eran herederas de por vida, hasta que se levantara alguien y los matara y luego cogía entonces el poder y volvía otra vez una monarquía por cientos de años. Aquí en Estados Unidos no. Aquí alguien del pueblo, no importa su nivel, si estudió mucho o no estudió, si es granjero o ganadero, si sabe hablar al pueblo y aglutina credibilidad y lo eligen, y entonces eso se vio acá y se inspiraron en Estados Unidos y de aquí fue que entonces llegó la chispa para la Revolución Francesa. Así que esto son datos muy importantes. Pero en la Revolución Francesa, allí entonces, como estaban cansados de la religión, ellos entonces allí pisotearon la religión que heredaron y también la Biblia, porque simplemente se levantaron contra todo, porque identificaron, porque la Iglesia Católica pretende que sigue la Biblia y tiene términos bíblicos en su sistema. Aquella multitud enfurecida, entonces simplemente no separó una cosa de la otra y arrasó con todo lo que era religión y entonces pisoteó la religión. Y allí en la Revolución Francesa, entonces se repitió lo que la iglesia había hecho. Durante la Revolución Francesa se renunció a todo lo que tenía que ver con Dios. Y se dijo que el hombre simplemente es el que tiene que con su inteligencia manejar todos los asuntos y que no hay nada sobrenatural ni Dios. Todo lo que hay es la naturaleza. Todo lo que hay es lo que el hombre tiene acceso a percibir. Y que el hombre con su inteligencia es el único que tiene que manejar eso. Y entonces triunfó lo que se llamó el humanismo. Porque antes era la teología, ahora el humanismo. ¿Ve? No el espiritualismo, sino el hombre. Ese es la suma de toda la cosa. Y entró allí pues la filosofía. Para el hombre simplemente con la inteligencia y la ciencia florecieron, porque se dedicaron la gente a hacer investigaciones, porque antes la iglesia no dejaba que se investigara, porque no quería que la gente se saliera solamente de estar sometido pensando nada más en obedecerle y en los dogmas que ellos ponían. Y entonces pisotearon la Biblia, la quemaron. Y cuando dice aquí, y pasó en forma interesante esto casualmente, por 3 años y medio también, literales,
toda atropello a la religión. Y establecieron entonces como la religión, eligieron a una mujer, que era una muchacha joven, que era incluso una mujer prostituta, y ellos entonces la tomaron como símbolo de la religión. Porque dijeron, lo que el hombre necesita de religión simplemente es humano, lo humano. Y aquí tenemos un humano, una mujer. La Estatua de la Libertad, a esa mujer le llamaron ellos la diosa. O sea, el Dios va a ser humano, esta es la diosa de la sabiduría. La Estatua de la Libertad que está en Nueva York es una copia, porque los franceses intentaron tener dominio sobre los Estados Unidos cuando se estaba desarrollando, tener espacio. Y ellos entonces hicieron la donación de esa estatua, la Estatua de la Libertad. Esa libertad que ellos establecen es una protesta contra la tiranía de la religión. Eso representa en la Revolución Francesa libertad, es el ateísmo, el fracaso, o sea, el rechazo de la imposición divina para establecer en ello el dominio de lo humano. A eso le llamaron libertad, libertad del pensamiento, porque los otros tenían en nombre de Dios una tiranía. Y ellos se emanciparon. Y la Estatua de la Libertad es un regalo a los Estados Unidos, que estaba empezando, naciendo, para ellos tener aquí pues una representación. El Correo Central de Manhattan, que está por allí en el sur de Manhattan, el Correo de Nueva York, la oficina central de Correo de Nueva York, es una donación de Francia también. Porque Francia quería, cuando Estados Unidos se independizara, tener ellos dominio aquí, tener espacio también. Así que Francia hizo eso. En la Revolución Francesa se pisoteó la Biblia, se quemó. Y cuando dice aquí que por 3 años y medio se vio el cadáver de los testigos, lo que está diciendo es que casualmente se repitió lo que hizo la Iglesia Romana en todo su tiempo. Porque esto de la Revolución Francesa y esta reacción de Francia se debió a los abusos de la Iglesia. Fue una reacción. Y ellos también pues lo repitieron en miniatura. Y ellos por 3 años y medio tuvo también la vida prohibida, y objeto de oprobio, objeto de ridículo y de persecución. Y a donde quemaron la Biblia, pasado esto, algo ocurrió, y es que la Biblia en sí, por causa de la reforma protestante, tomó dominio en toda Europa, en forma de Lutero, el Evangelio, y entonces se volvió poderosa en Europa. Y allí a donde la quemaron, eligieron para poner entonces las sociedades bíblicas, a donde iban a producir Biblia para todo el mundo. Y es por eso que dice que después de 3 años y medio, volvió espíritu en ellos, en los 2 testigos, y vivieron. Y entonces oyeron una voz del cielo que lo llamó: suban acá. Y ellos subieron a la vista de sus enemigos. Es porque los enemigos de la religión y del evangelio vieron el florecimiento del evangelio en Europa y en Francia. Eso es lo que dice aquí. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre su pie. Cayó gran temor sobre los que lo vieron. Oyeron una gran voz del cielo que le decía: subí acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Eso es el triunfo del evangelio en Europa, en Francia y en el mundo. Y dice aquí, Apocalipsis 11:13: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres,
y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Ese terremoto es el que ya estudiamos en el capítulo, en el sexto sello, el terremoto de Lisboa, profético, el primer acontecimiento, da donde comenzarían los acontecimientos, las señales del fin. El terremoto de Lisboa, 1755. Dice que murieron 7.000 hombres. Recuerde que este 7.000 es el 7. ¿Ve? Allí murieron millones de personas. Pero aquí le llama 7.000. Recuerde que hemos dicho que el 7 es un símbolo. Indica que Juan está vinculándolo con una actividad divina, porque lo vincula con el número 7 y el 1000 es porque es un 7 grande. Y dice aquí, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo una grande voz en el cielo que decían, los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y reinarán por los siglos de los siglos. Eso indica que los reinos del mundo, el papado lo puso bajo su dominio. Pero Juan ve acá, cuando se celebra, que ese poder es aplastado durante la Revolución Francesa. Al final de la Revolución Francesa, el papado, entonces, recuerde, es eliminado. ¿Ve? El tiempo, pastor. Así que los reinos del mundo ya no quedaron bajo ese dominio, sino que quedaron bajo el dominio de Cristo.